Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un tema que la inmensa mayoría de mis suscriptores me han estado solicitando y es cómo elaborar un ensayo. Esto es porque muchos de nosotros estamos estudiando desde casa, trabajando desde casa y obviamente si nunca has hecho un ensayo se te puede dificultar porque este es un género literario con determinadas particularidades que vas a aprender hoy. Pero antes de empezar quisiera mandar algunos saludos a personas que estuvieron insistentemente dejándome comentarios en dos videos que yo tengo sobre el tema del ensayo. Específicamente a Mabel Urbina, que me escribió, a Rosita Arauz también, a Alexandra Fares, Brenda Herrera, que me escribió también, Mari, que siempre me sigues en mi canal, Omar Javier, Estela Martínez, que me escribió desde México, queriendo ahondar en el tema del ensayo, Nancy Evelyn Herrera, también que me escribió, Lourdes Camacho, y específicamente una suscriptora nueva que tengo aquí, que me hizo recordar que este es el video más visto en mi canal y que por tanto era muy buena idea que le diera continuidad a los videos que ya tenía, que es Bernie, que me escribió desde Perú. Entonces para ti, Bernie, y para toda la gente que también en mi grupo de WhatsApp me ha solicitado ayuda sobre cómo elaborar un ensayo, decidí preparar este tutorial. Y lo que vamos a hacer en este tutorial es que vamos a ver un ensayo mío y yo les voy a ir explicando cómo se elabora un ensayo. Desde la portada, como lo ven aquí, desde el título, la introducción del ensayo, la tesis, el desarrollo de los argumentos, el proceso de contraargumentación, cómo citar adecuadamente en un ensayo. También me han preguntado mucho el tema de si se tienen que usar citas directas o se pueden usar citas indirectas a forma de parafraseo. Eso también lo voy a explicar. Cómo se crea la conclusión de un ensayo, cómo se cita adecuadamente y luego la bibliografía usando la normativa APA. Entonces, antes de continuar, si esta es la primera vez que ves un video en mi canal, pues te invito a suscribirte a mi canal de español. En este canal yo todos los días publico nuevo contenido de español, hacemos análisis de obras literarias, también hago de vez en cuando entrevistas y tengo algunos videos donde yo como educadora y periodista doy algunas opiniones respecto al área de la educación, al área del periodismo y todo vinculado a estas dos carreras que me apasionan, que me encantan y que es la comunicación social y la docencia. Dos carreras que yo he podido unir en mi canal de YouTube, donde mis conocimientos como periodista y mis conocimientos como maestra me han permitido que estemos hablando de esta manera y te pido pues que me apoyes si eres parte de mi comunidad, que tengas un poquito de paciencia porque sé que ya te están apareciendo anuncios, que bueno, ya estamos monetizando, así que te pido que no los saltes, que los veas, porque de esa manera me contribuyes y me ayudas a que este proyecto sea económicamente sostenible y que yo pueda seguir creando contenido todas las semanas como estoy haciendo, con mucho trabajo, y les agradezco a todos la confianza en lo que yo hago. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de qué cosa es un ensayo. Un ensayo es un texto argumentativo donde nosotros vamos a probar una tesis. Una tesis que va a ser sustentada con argumentos, que va a ser sustentada con la investigación que nosotros hemos hecho de lo que dicen otros autores sobre este tema que estamos investigando, donde también tenemos que tener un proceso de contraargumentación, donde vamos a refutar lo que otros autores dicen y que no apoya nuestra tesis. Es el proceso de contraargumentación. Vamos a hacer una conclusión y obviamente vamos a incluir una bibliografía. Quiero aclarar que un ensayo no es un resumen, un ensayo no es copiar y pegar las ideas de otra persona y ponerlo en papel. Ojo, eso se llama plagio académico. Por eso en este ensayo también te voy a explicar cómo citar adecuadamente
para que tu trabajo no cometa plagio académico, algo que es muy grave y que si lo haces incluso puede provocar que te expulsen de la universidad. O sea, el tema del plagio es muy delicado y es por eso que un ensayo es necesario, y quiero dejarlo bien claro, tienen necesariamente que citar algún autor, normalmente de 5 a 10 autores, tienen que citar, porque el ensayo no puede llevar solo tu opinión. El ensayo tiene que ir respaldado por la opinión de otros autores. Y como tienes necesariamente que investigar sobre el tema y citar a los autores, tienes que indicar adecuadamente si esto es una cita textual, si estás parafraseando, y indicar quiénes son los dueños de esas ideas. Y luego que citaste esas ideas, entonces tú tienes que dar tus propios comentarios personales, porque eso es lo otro. El ensayo no es una colección de ideas de un montón de autores, no. El ensayo es dar tu opinión sobre un determinado tema, respaldar tu tesis con argumentos y con ideas de otros autores y con tus propias ideas. Hay algunos mitos, yo le llamaría así, con respecto al ensayo. Muchos de ustedes me han preguntado cuánto debe de extenderse, cuál es el mínimo número de autores que hay que mencionar. Todo depende mucho de tu maestro, y tu maestro o maestra te va a dar los lineamientos. Pero normalmente un ensayo tiene entre 3 y 5 páginas de extensión. Algunos maestros piden 10. Yo creo que 10 es un poco exagerado. Yo creo que un buen balance es entre 3 a 5 páginas. De hecho, este ensayo que está aquí tiene una extensión de 8 páginas, pero por motivo de tiempo yo lo recorté y lo dejé en 3-4 páginas nada más, para que nosotros podamos leer el ensayo todo y luego ir indicando las partes que tiene ese ensayo. Entonces vamos a comenzar obviamente con la portada. Un ensayo tiene que tener portada donde tú pongas el logo de tu colegio, de tu universidad. En mi caso yo puse el logo de mi universidad porque este ensayo es mío. Luego debes de poner el título del ensayo, que fue Importancia de la psicología para la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tienes que poner tu nombre. En mi caso es Laura Marina Rodríguez Rojas. Tienes que poner tu número de carnet, la fecha, que en este caso fue 13 de julio del 2019, y el lugar, que fue Managua, Nicaragua. Entonces este es un buen ejemplo de portada. Algunos centros educativos tienen su propia portada, pero si no cuentas con la portada, esto es un buen modelo que aplica a muchos centros. Ahora, después tenemos que poner el título del ensayo. Yo te recomiendo que el título del ensayo no lo escribas desde el inicio. Yo te recomiendo que el título lo escribas al final. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces hay ideas que nos surgen después que hemos elaborado el ensayo, y una buena técnica es que el ensayo lo pongamos de último. Pero bueno, recuerda que tu ensayo tiene que tener un título. Aquí yo marqué en diferentes colores las partes de un ensayo para que se me facilitara la explicación. Tiene que haber un título, tiene que haber una introducción, tiene que haber una tesis donde yo planteo lo que voy a demostrar en este ensayo. Y yo pienso que en los ensayos no hay que andarse muy por las ramas con la tesis, sino que hay que presentarla de entrada. En este ensayo demostraremos tal y tal y tal. Lo vamos a leer para que lo entendamos. Pero bueno, estamos primero haciendo una visión general. Tiene que haber un desarrollo donde nosotros vamos a citar a otros autores y vamos a respaldar con argumentos nuestra tesis. Tiene que haber un proceso también de contraargumentación. Aquí lo puse en color azulito, donde nosotros vamos a consultar a autores que no apoyan nuestra tesis y a los cuales nosotros vamos a refutar. Y luego tiene que haber una conclusión donde nosotros hagamos al final de nuestro ensayo. Puedes usar una cita textual. Fíjense que es una buena técnica que yo empleo mucho en mis trabajos académicos, en mis ensayos. Me gusta mucho siempre citar algún autor o autora que haya dicho una cita que me haya impactado vinculada con mi tema. No es obligatorio, pero es una buena técnica para que tu ensayo luzca más literario, más trabajado y más elegante. Y finalmente, la bibliografía, donde ustedes tienen que citar según la normativa APA. Yo tengo en mi canal 4 videos sobre la normativa APA, pero sí al final yo voy a dar
una explicación general de algunas cosas que pueden tomar en cuenta a la hora de hacer la bibliografía en su ensayo. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero lo vamos a leer, aunque ya te digo que esto es una versión resumida, por eso tal vez en los argumentos sientas que faltó mayor proceso de investigación. No es que faltó, este ensayo es muy largo, tiene 8 páginas, pero por precisamente que era tan largo, pues lo recorté. Entonces lo vamos a leer todo y luego vamos a indicar las partes. El título es Importancia de la psicología para la educación y el proceso de enseñanza. Aquí lo puse en azulito y en negrita para que ustedes lo vieran. La introducción. En la introducción yo voy a introducir al lector en mi ensayo. Es una especie de invitación. ¿Por qué el lector tiene que leer mi ensayo y qué es lo que va a encontrar en mi ensayo? La introducción yo les recomiendo que sea de un párrafo, no la hagan tan larga. Recuerden que la parte más importante del ensayo es tener una tesis clara y tener argumentos sólidos, y eso va a pasar en el desarrollo. En la introducción ustedes van a introducir al lector, luego van a dejar claro la tesis. Yo te recomiendo que siempre digas: en este ensayo demostraremos o probaremos o dejaremos en claro tal cosa. O sea, que la tesis quede bien clara. Yo incluso recomiendo que la tesis vaya en un solo párrafo para que de esa manera resalte. A algunas personas les gusta poner la tesis en negrita. Recomiendo también esto porque de esa manera cualquier persona que está leyendo el ensayo sabe que esa es la parte medular, porque de la tesis se va a derivar todo el ensayo. Todas las partes de tu ensayo van a derivarse de tu tesis. O sea, la introducción tiene que ir en congruencia con la tesis, el desarrollo tiene que ir en congruencia con la tesis, la contraargumentación tiene que ir en congruencia con la tesis y la conclusión también. Entonces, vean esta introducción. La psicología educativa es una herramienta importante para los docentes, ya que aporta un cúmulo de teorías y analiza las variables que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, la psicología educativa se centra en los problemas cotidianos de la educación, a partir de los cuales se derivan principios, modelos, teorías y procedimientos de enseñanza-aprendizaje, métodos y prácticas de instrucción y de evaluación, métodos de investigación, análisis estadísticos, procedimientos de medición y evaluación para estudiar los procesos afectivos y de pensamiento de los estudiantes, así como los procesos sociales y culturales aplicados en las escuelas. Entonces ven cómo yo aquí en esta introducción yo presento mi trabajo y luego viene mi tesis. En este ensayo demostraremos la importancia que tiene la psicología educativa para la adecuada comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los profesores, tomando como eje central la construcción de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes. ¿Ven? Entonces, esa tesis es lo que yo voy a probar. Ahora entro a mi desarrollo. En el desarrollo de mi ensayo, que aquí indiqué el título en rojito, estas partes, voy a aclarar, ustedes no las van a escribir en el ensayo. O sea, no es que van a poner título, 2 puntos, introducción, 2 puntos. No, esto yo lo hice por un tema pedagógico para que ustedes vean las partes, pero en un ensayo esto no se pone. O sea, no se le pone ni título, ni introducción, tesis, sino que se sabe que esas son las partes. Entonces sigamos. El desarrollo aquí lo indiqué en rojito y es todo esto que está en negro. Si se fijan en el desarrollo, ustedes van a introducir las ideas de los autores que consultaron y van a dar su opinión sobre lo que dicen estos autores. Y pueden usar, como les decía, una cita directa, o sea, poniendo entrecomilladas las palabras de otra persona o parafraseando. En lo personal, a mí me gusta más el parafraseo porque yo siento que le da más fluidez al ensayo. Cuando nosotros parafraseamos, esto permite que, al menos así lo veo yo, que se vea como más rica la lectura, más literaria, más bonita. Entonces a mí en lo personal me gusta mucho el parafraseo. Entonces vamos a leer el desarrollo. Según plantean los autores Pienkiewicz y González, 1962, esta es la cita textual según la normativa APA, donde ponen el nombre de los autores que consultaron en el año. La psicología educativa es el estudio sistemático y experimental de la conducta del ser humano, inmerso en procesos de enseñanza-aprendizaje, exitosos o no, formales o informales, para emitir conclusiones y recomendaciones orientadas
a la consecución de los objetivos planteados en el aula de clases. Vean aquí cómo yo presento mi primer argumento, que obviamente se basa en la investigación que yo he hecho, en lo que dicen otros autores, y ahora doy mi opinión sobre ese parafraseo o esa cita indirecta. La aplicación de estas recomendaciones ayuda a los educadores a encontrar estrategias que optimicen el aprendizaje de sus estudiantes. Estos autores también señalan, ven, todo esto ya sí son mis ideas. Estos autores también señalan que la psicología educativa tiene como temas de análisis el proceso de aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen, tales como la memoria, el olvido, el pensamiento crítico, la transferencia, las estrategias y las dificultades del aprendizaje. También analiza los determinantes del aprendizaje a partir del estudio del ser humano, sus disposiciones cognitivas, afectivas y de personalidad que pueden influir en el proceso de enseñanza y en sus resultados, cómo se produce el desarrollo del pensamiento, cuáles son las implicaciones educativas y cómo orientar el manejo de estudiantes con necesidades especiales. Entonces vean cómo yo me apoyo en la idea de un autor, doy las ideas de estos dos autores, porque tiene dos autores, y luego yo introduzco mis propias ideas. Aquí lo voy a subrayar en todos los colores del mundo en el arco iris de mi logo. En un ensayo no puede solo haber opiniones de otros autores. Tiene necesariamente que estar reflejada tu opinión. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Vas a citar o a parafrasear a los autores, como hice yo, y luego vas a dar tu propia opinión. De forma tal que la información que yo tengo desde C1 hasta clases, ¿no?, que es el inicio, toda esta parte de aquí hasta esta parte de clases, obviamente esto es lo que dicen otros autores. Pero luego lo que está desde la aplicación aquí hasta especiales son mis propias ideas. O sea, yo estoy dando mi opinión allí y eso es importante. Un ensayo no es copiar y pegar las ideas de otra persona, es citar autores y dar nuestros propios puntos de vista. Vamos a seguir. Aquí sigo también con ideas mías. De igual forma, la psicología educativa analiza la interacción educativa existente entre el maestro, el estudiante, el entorno, la familia, el proceso del aula, la disciplina y el control de la clase. También analiza los procesos psicológicos de la instrucción, sus objetivos, la enseñanza individualizada, la evolución psicoeducativa y el proceso escolar. Obviamente, estas son ideas mías, pero que yo he leído, estudiado, o sea, como parte de mi carrera de docente, yo pues tuve que tomar varias clases, como la psicología de la educación, didáctica general. Entonces, todo esto pues me permite, y gracias a que también imparto clases, pues también tener ideas sustentadas en mi propia experiencia, en lo que yo he leído. Pero si se fijan, estas son mis ideas, aquí yo no estoy citando a nadie. También analiza los procesos psicológicos de la instrucción, sus objetivos, la enseñanza individualizada, la evolución socioeducativa y el proceso escolar. Intentan promover el desarrollo y la adquisición y uso óptimo del personal docente, los soportes educativos, el involucramiento familiar y comunitario, y la reducción de dificultades y trastornos de aprendizaje. Todo esto son mis ideas sobre qué importancia tiene la psicología educativa en la educación. Pero luego, ya sí yo voy a mencionar a un autor que está aquí, tal como plantea el escritor Príncipe Alexander 2004, que lo puse en verde para que ustedes vean cómo se cita adecuadamente un autor. La psicología educativa plantea una serie de teorías que buscan describir, comprender, analizar e influenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje basados en 5 teorías puntuales: el conductismo, la teoría histórico-social, el humanismo, el cognitivismo y el constructivismo. En mi ensayo original, que no es este porque este es un resumen, yo luego comencé a explicar cada una de estas 5 teorías y cité por cada teoría al principal exponente de esa teoría. Entonces sigamos. Todo esto sigue siendo el desarrollo de mi ensayo. Estas corrientes, aportadas por la psicología educativa, han producido cambios sustanciales en la educación y cada una ha contribuido de una u otra forma a producir profundas transformaciones en el campo de la enseñanza.
orientando el trabajo de los docentes a la consecución de objetivos a través de estrategias diversas, considerando al estudiante como un agente activo y no pasivo del proceso. Siempre estas son mis ideas, mis propias opiniones. Es así como estas corrientes han modificado el tipo de actividades que se realizan en el aula y de igual forma la manera en que ésta se estructura. Es por eso que hoy en día, tal como plantea el educador Hernández León 2019, ven como siempre sigo citando, esto de hecho es una entrevista personal que yo hice a un educador, las clases se organizan siguiendo 6 pasos esenciales. El inicio de la clase de motivación, vean cómo yo aquí siempre doy el crédito. Esta organización de las clases no es una idea mía, es una idea de este educador, porque en un ensayo ustedes pueden consultar libros, pueden consultar sitios web, pero también pueden hacer entrevistas a estudiosos del tema, como yo hice aquí. Entonces esta persona, una persona que me dio una entrevista y van a ver más adelante en la bibliografía cómo lo cité. Hago esta aclaración porque a veces la gente cree que una fuente es solamente la fuente de un libro y en realidad no es así. Si estás hablando de un determinado tema, y en este caso es la educación, y conoces un educador con mucha experiencia, tú perfectamente puedes pedirle una entrevista como hice yo. Entonces vean cómo yo cito, porque son sus palabras. Es por eso que hoy en día, tal como plantea el educador Hernández León 2019, obviamente 2019 porque yo lo entrevisté, las clases se organizan siguiendo 6 pasos esenciales. El inicio de la clase de motivación, la activación de presaberes con lluvia de ideas, el planteamiento del objetivo, la escritura del objetivo en la pizarra para clarificar al estudiante sobre el sentido de la clase, el desarrollo de la clase con los conocimientos nuevos, la evaluación formativa o sumativa a través del uso de organizadores gráficos y la consolidación o resumen de la clase. Ven, entonces yo en todo mi ensayo siempre voy citando a otros autores y voy dando mis propias ideas. Continúo. La psicología educativa ha permitido orientar las estrategias de enseñanza-aprendizaje al aprendizaje significativo. Y vean aquí que lo tengo en verde, según plantea León del Barco y Gonzalo, 1999, debe ser el fin último de las actividades académicas realizadas por los maestros en las aulas presenciales o virtuales. Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo sigo citando a otros autores. Continúo. Según plantea Príncipe Alexander 2014, un profesional de la educación que conozca los temas convencionales de la psicología educativa, sobre todo los que se concentran en la naturaleza del aprendizaje, tendrá claro que no será conveniente plantear problemas abstractos en niños muy pequeños, subestimar la edad intelectual de los adolescentes o considerar negativo el egocentrismo de un niño de 4 años, citando a Piaget. De igual manera, un profesor al momento de su evaluación deberá valorar positivamente el aprendizaje que uno de sus estudiantes realiza con la ayuda y soporte de uno de sus compañeros y no apreciarlo de manera negativa. De igual forma, el conocimiento de la psicología educativa permitirá que el docente realice adecuaciones en la forma de evaluar a los estudiantes, ya que cuando tenga alumnos con características cognitivas particulares, no deberá penalizarlos ni evaluarlos de la misma manera que a los demás, sino encontrar la estrategia necesaria, oral, visual o escrita, para que ese estudiante cumpla con los objetivos del curso. Entonces, allí está todo el desarrollo de mi ensayo y ahora viene una parte que es muy importante, un ensayo de corte académico, que es la contraargumentación. Varios de ustedes me preguntaron si la contraargumentación es necesaria. Considero yo como maestra que sí es necesaria porque sobre todo en un ensayo ya de la universidad se supone que ustedes tienen la capacidad de incluir en su ensayo una frase de contraargumentación, o sea, qué dicen otros autores que no apoyan mi tesis y cómo yo los refuto. Entonces, aunque las partes de un ensayo va a depender mucho de lo que te diga tu maestro, sin duda vas a sorprender a cualquier profesor si incluyes en tu ensayo una fase de contraargumentación, porque esto ya ocurre en ensayos más estructurados y más ricos. Entonces sí, yo te recomiendo que sí lo hagas. Obligatorio, depende del profesor, pero que aporta mucho, sí aporta. Entonces sigamos. Recuerden que yo le puse contraargumentación solo por la explicación, pero en su ensayo ustedes lo van a poner sin ese encabezado. O sea, cuidado, lo entregan poniendo encabezados.
Por tanto, aun cuando existe cierto desdén y crítica poco fundamentada de muchos pedagogos y maestros a ciertas propuestas educativas de los psicólogos, según mencionan Bazán y Castellanos 2013, hemos demostrado en este ensayo que la psicología brinda aportes innegables a la educación. De hecho, muchos de estos prejuicios se deben al peso desproporcionado que algunos maestros dan a los factores psicológicos, políticos y económicos que intervienen en la práctica educativa y a la tendencia generalista que imponen en sus planes de clase, en contraposición a la educación personalizada que propone la psicología educativa desde las escuelas de la personalidad. También es importante señalar que aunque para un grupo de teóricos la psicología educativa amenaza, se amenaza, lo puse entrecomillado porque estoy citando un libro, con reducir al máximo el campo de la didáctica al pretender acaparar el estudio de la conducta humana en situaciones de enseñanza, y aquí cito quien lo dice, Godino 2003, es innegable reconocer que el estudio de la personalidad y los estilos de aprendizaje que cada estudiante tiene, visual, kinestésico, auditivo, lectoescritor, son aportes de incalculable valor para los maestros hoy en día. E incluso, aunque la didáctica fundamentalista de la matemática rompe radical y activamente con la psicología, no se puede refutar que la visión humana e individualista del alumno como un ser único, irrepetible y diferente a los demás, con una personalidad que no tiene copia fiel, aún en el caso de los gemelos homocigotos, permea absolutamente todas las asignaturas. Entonces vean ustedes cómo yo puse argumentos, o sea, escritores que respaldan mi tesis, que dice que efectivamente la psicología da grandes aportes a la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje, y luego mencioné autores que dicen que la psicología no es tan importante, no tiene tanto peso, y por qué yo creo que estos autores están equivocados. Ese es mi proceso de contraargumentación. Y luego mi conclusión, que no es más que el cierre de todo mi ensayo. Es importante que la conclusión sea como una especie de broche de oro de todas las ideas que nosotros hemos expuesto en la introducción y en el desarrollo del ensayo. ¿Por qué digo esto? No puede haber una conclusión disociada de la tesis del ensayo, como a veces yo recibo algunos trabajos académicos de alumnos míos, donde como que empiezan hablando de un tema y terminan hablando de otro. Eso no se puede. Ustedes tienen que tener claro cuál es su tesis y en ningún momento se pueden salir de esa tesis. Si la tesis es la importancia de la psicología educativa para la educación, no pueden ustedes terminar hablando de constructivismo social sin aplicar esto a la tesis que están ustedes defendiendo. Entonces, era mi conclusión. En conclusión, podemos afirmar que la psicología educativa ha hecho grandes aportes a la educación a través de un vasto marco teórico que ha permitido modificar la forma en que se construyen los objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales que se plasman en la malla curricular. Ha transformado la forma en que se imparten las clases, incorporando elementos como la activación de presaberes y el anclaje de conocimientos. Ha recuperado la visión humana del estudiante como un ser único, con capacidades particulares y retos específicos, y ha convertido al maestro en un facilitador del aprendizaje, en un observador nato, en un acompañante que debe ajustarse a los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, visual, lectoescritor, kinestésico, auditivo, y no a la inversa como ocurría en el pasado, cuando eran los estudiantes los que tenían que adaptarse al estilo del profesor. Atrás queda, por ende, la visión reduccionista del profesor como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para dar lugar a un modelo donde el aprendiente o alumno es el centro de todo. Deberá ser él el protagonista de su propio desarrollo y el maestro lo acompañará solo cuando sea necesario. Finalmente, quisiera terminar este ensayo. Este es un truquito que les voy a dar. A mí me funciona muy bien finalizar los ensayos con una frase célebre, o sea, de alguien que tenga mucho peso en la materia. Entonces, por eso este fue mi final. Finalmente, quisiera terminar este ensayo con una cita de la gran pedagoga María Montessori. ¿Ven? Y lo entrecomilleo. Esto es un truquito que se los doy y funciona bien porque siempre a los maestros les impresiona el mantener un estilo literario, un estilo bien trabajado en el ensayo. La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: ahora los niños trabajan como si yo no existiera. Entonces, ven, todo mi ensayo está estructurado apoyando siempre mi tesis. Y ahora viene una parte que es importante porque muchas veces los alumnos se la comen o la hacen mal, que es la bibliografía.
ustedes tienen que citar utilizando la normativa APA. Yo tengo en mi canal 4 videos sobre la normativa APA, pero de manera rápida voy a darte una explicación de cómo se debe de citar. Tienes que citar mencionando el apellido, el nombre de los autores. Si hay 2 autores, como en este caso, Bazán Ramírez, Aldo y Castellano Simón Doris, debes mencionar a esos 2 autores y luego el título de la obra, La psicología en la educación, 2 puntos, contexto de aprendizaje e investigación, México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el año de la publicación 2013 y si lo sacaste de internet recuperado de y pones el link donde se puede encontrar ese trabajo. Es muy importante este tema de la bibliografía y te voy a dar un tips. Normalmente los maestros, yo lo hago, tomo las 2 primeras bibliografías y las reviso para ver si mi estudiante no copió y pegó, o sea, para ver si de verdad él está citando adecuadamente. Es un truco que te doy. Bueno, y vas entonces mencionando, en este caso yo utilicé 7 fuentes, lo recomendable es un mínimo de 5 fuentes, un máximo de 10 fuentes, aunque les cuento que yo he visto ensayos de hasta 15 fuentes. Yo creo que 15 fuentes para un ensayo de 3-5 páginas es demasiado, pero bueno, eso dependerá también de cuánto tú quieras ahondar. Pero yo diría que un mínimo de 5 fuentes y un máximo de 10 fuentes es considerablemente bien, pues, o sea, hiciste un proceso de investigación. Entonces, y básicamente ese es mi ensayo. Vamos a hacer entonces un resumen. El ensayo es un texto de carácter literario y un texto académico donde tú vas a dar tu opinión sobre un tema, vas a presentar una tesis que vas a respaldar con argumentos de varios autores y con tus propias ideas y tus propios argumentos. También en tu ensayo deberás incluir un proceso de contraargumentación donde digas qué dicen otros autores que no apoyan tu tesis y por qué tú los refutas. Y finalmente tiene que haber una conclusión. Recuerda que todo ensayo tiene que tener un título, una introducción, una tesis que yo te recomiendo que vaya en un solo párrafo para que quede súper claro y que le introduzcas en este ensayo. Probaremos que introducimos la tesis para que no quede esto de la tesis ambigua, porque eso es uno de los errores que yo más veo en los ensayos, que el estudiante no tiene claro ni él mismo su tesis y obviamente el ensayo está mal construido porque al no tener claro la tesis, entonces el ensayo no está bien respaldado. Recuerden luego que hay un proceso de desarrollo donde ustedes van a argumentar, o sea, van a sustentar la tesis con argumentos. Para eso van a citar de manera directa o indirecta, o sea, a través de la cita textual o a través del parafraseo a otros autores, pero también después de citar ese autor van a dar sus propias opiniones personales, como hice yo. Y finalmente van a incluir un proceso de contraargumentación y mi conclusión. Yo les recomiendo que la conclusión sea un cierre perfecto, un broche de oro, y para conseguir esto la única manera de lograrlo es leer varias veces el ensayo. O sea, yo te lo leí ahorita rápido y es una versión resumida. Previamente yo me pasé aproximadamente una semana haciendo este ensayo y lo releí y lo releí y lo releí, porque es muy importante que tanto la introducción como el desarrollo como la conclusión estén completamente vinculadas a la tesis, y eso solo se logra puliendo el ensayo, leyéndolo una y otra vez. Si por ejemplo tienes listo el ensayo, una recomendación que te doy es que lo dejes reposar, o sea que te relajes, que lo dejes ahí y al otro día le des una leída para ver si de verdad las ideas están afinadas. Recuerda que todo proceso de producción literaria, como esto es un texto nuestro, debe incluir un serio proceso de revisión, de análisis de la gramática, la ortografía y del ritmo del ensayo, porque el ensayo debe tener un ritmo agradable para que la persona lo lea y sienta que hay una coherencia en toda la estructura. Y un buen truquito que te doy es que finalices tu ensayo con una frase célebre que le dé mucho respaldo y contundencia a tu tesis y que le da un estilo muy elegante a tu trabajo académico. Y recuerda finalmente incluir la bibliografía citando según la normativa APA. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Creo que esto es uno de los videos más largos que voy a tener en mi canal, pero como muchos de ustedes me habían pedido
que preparara un video muchísimo más detallado sobre el tema del ensayo. He aquí mi video muy detallado sobre el tema del ensayo. Espero que les haya quedado claro. Me encantaría que en la casilla de los comentarios me dejen saber qué les pareció el video y si quisieran también otra parte donde podríamos abordar otros estilos de ensayos que a ustedes les gustaría aprender conmigo. Bueno, si les gusta este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de mi nuevo contenido todas las semanas. Bye bye.